Hola ajedrecistas, os voy a presentar los contenidos de esta sesión, todos de gran interés. Las aperturas están dedicadas al gambito de dama aceptado y sus principales variantes. El tema de táctica es la red de mate protagonizada por dama y caballo, dos piezas que se complementan muy bien en el ataque. También nuestro campeón invitado Miguel Illescas profundizará en el poder devastador de este dúo en la lección del gran maestro. Por último, la técnica para convertir la ventaja material en victoria será objeto de estudio en la sección de finales. ¿Listos? Empecemos. Vamos a centrar nuestra atención en el gambito de dama, una de las aperturas cerradas más populares. Como veremos, el gambito de dama no es un verdadero gambito, ya que las negras no podrán conservar su peón de más sin incurrir en desventaja. Precisamente, lo que vamos a estudiar a continuación es la aceptación del peón del gambito, no para conservarlo, sino para devolverlo en el momento oportuno. Aunque no tengáis pensado jugar esta apertura a corto plazo, conviene conocer las ideas que la rigen, pues os podrían ser muy útiles en el futuro. Aunque de plena actualidad, el gambito de dama es una apertura muy antigua, de la que se conocen ejemplos en las primeras obras escritas sobre ajedrez. En uno de esos ejemplos, la colección de partidas de Greco del siglo XVII, las blancas avanzan su segundo peón en el centro con E4. Y las negras defienden el suyo con B5. Aquí podemos ver la idea fundamental de este gambito. Por el peón sacrificado, las blancas logran un excelente centro de peones. En 1834, en muchos de los encuentros que protagonizaron dos de los más fuertes jugadores de su tiempo, Labourdonnais y MacDonnell, el gambito de dama se planteó muy a menudo. En esas partidas, las blancas optaban por mover su peón a E3 para recuperar el peón de inmediato, y las negras ofrecían a su vez otro peón, jugando el suyo a E5. Se trata de un concepto muy moderno. Si las blancas aceptan el peón, las negras cambian las damas y defienden cómodamente el peón del gambito con su alfil en E6. Labourdonnais no aceptaba el peón, sino que prefería capturar en C4, y tras el cambio de peones, se llegaba a una posición bastante abierta y de un cierto equilibrio, donde ambos bandos desarrollaban sus piezas con naturalidad. El bando blanco siguió buscando nuevos caminos que le dieran una mayor ventaja. Y así, a finales del siglo XIX, se puso de moda otra jugada más precisa. Veámosla. Se trata de caballo F3. Con esta jugada, las blancas evitaban el molesto sacrificio del peón negro en E5, a la vez que preferían un desarrollo armonioso, sin prisa por recuperar el peón de C4. Se conocen varias partidas importantes de la época. En una de ellas, las negras optaron por una idea que hoy es muy habitual, desarrollando sus piezas rápidamente. Hay que mencionar que en aquella época, los conductores de las piezas negras no comprendían aún la importancia de la ruptura en el centro con C5 y se limitaban a desarrollar las piezas. Ahora se sabe que, en ese caso, jugando E4, las blancas lograrían una interesante ventaja. Después de esta explicación de los antecedentes, vamos a revisar brevemente las principales variantes de esta apertura. Hemos dicho que la jugada habitual para las blancas es mover su caballo a F3, evitando el sacrificio del peón de las negras en E5. Pero también es posible el movimiento natural del peón a E4, que permite a las negras variar respuestas aceptables. Cualquier jugada de sus caballos, atacando los peones blancos o incluso el sacrificio de peón con E5, que ya hemos mencionado, son bien conocidas y han sido muy bien analizadas. Pero la variante principal es aquella en la que las blancas desarrollan de inmediato su caballo F3 y las negras responden de modo idéntico. Las blancas tienen ahora dos opciones, una ambiciosa y otra conservadora. Pueden preparar la ocupación del centro, con caballo C3,
lo que da tiempo a las negras para defender su peón. Ello lleva a un juego característico del ambicioso, aunque arriesgado, ajedrez de nuestros días. Más sólido y mucho más frecuente es recuperar el peón de inmediato, con el avance E3. Ahora, el intento de las negras de conservar el peón no funciona. Las blancas pueden seguir sus rupturas en el flanco de dama y terminan por recuperar el peón, quedando con una mejor estructura de peones. El negro queda con un peón aislado en el flanco de dama, mientras que los peones centrales de las blancas tendrán buena influencia en el medio juego. Por ello, en la actualidad, las negras no suelen defender a toda costa el peón de gambito, sino que permiten su captura. Veamos cómo. Las negras desarrollan y atacan rápidamente el centro enemigo. Muchas veces se produce un cambio de peones en D4 que deja a las blancas con un peón aislado, aunque a cambio tendrán cierta ventaja de espacio. Con esto ya tenemos una idea general del modo de jugar esta apertura. La complementaremos con unos ejercicios que nos servirán para comprobar lo aprendido. El primer ejercicio tiene que ver con la defensa a ultranza del peón de gambito. Atentos a la siguiente posición. Las negras han defendido su peón y las blancas contestan con la ruptura A4. Ahora planteamos tres posibilidades para las negras. Pueden mantener su cadena de peones, defendiéndola con A6. También pueden hacer lo mismo con el otro peón, es decir, jugar C6. O por último, pueden resignarse a perder el peón, aunque ello suponga reconocer el fracaso de su estrategia, jugando B4. La cuestión es, ¿cuál de esas tres posibilidades es la más recomendable para las negras? Podéis tomaros hasta 15 minutos para dar vuestra respuesta. Enseguida mostraremos la solución. En este caso, el mal menor es devolver de inmediato el peón con la jugada B4. Aunque tras tomar en C4, las blancas quedan en mejor situación. Lo que ocurre es que el resto de alternativas son mucho peores. Por ejemplo, defender con A6 es absurdo, pues las blancas toman en B5 y las negras no pueden capturar, ya que su torre en A8 está indefensa. Pero la defensa con C6 no es mejor. Se trata de una conocida celada, ya que tras el cambio en B5, las blancas juegan su dama a F3 y con ello ganan material decisivamente. Esto demuestra el por qué las negras no deben defender el peón del gambito. Espero que el ejercicio también os haya enseñado el peligro de empeñarse en conservar el material a expensas del desarrollo. El ejercicio que vamos a ver se plantea tras las jugadas consideradas como línea principal del gambito. Ahora debéis decidiros entre las tres alternativas que se proponen. Jugar G6 para preparar el fianqueto del alfil de casillas negras, realizar el cambio inmediato en F3 o preparar el desarrollo del flanco de rey jugando E6. De nuevo tenéis de 3 a 15 minutos para tomar vuestra decisión. Vamos con la solución que ilustra un detalle táctico a tener en cuenta. La primera opción, G6, es muy mala, debido al sacrificio en F7, una idea táctica que hemos visto en alguna ocasión. Las blancas ganan un peón y privan al rey negro de la seguridad del enroque. El cambio en F3 es un error, ya que además de no ser necesario, cambiamos una buena pieza. La dama blanca realiza la recaptura y ocupa una buena posición, atacando el punto B7. Por ello, la jugada adecuada es mover el peón a E6. Es una continuación totalmente lógica, que evita el sacrificio en F7, desarrolla el alfil de casillas negras y prepara en ataque al centro con C5. Enhorabuena a los que hayáis acertado. Vamos con un nuevo ejercicio.
En esta ocasión, jugamos en el bando de las negras. Las blancas juegan de modo ambicioso, preparando el avance en el centro. Y las negras tienen que elegir entre las tres posibilidades que se proponen a continuación: defender el peón con el alfil en E6, continuar el desarrollo con la jugada E6 o realizar el sacrificio de peón con E5, valorando si es apropiado en este momento. De 3 a 15 minutos es el plazo que tenéis para hacer vuestra elección. Bien, vamos a ver si habéis dado con la jugada correcta. Hay que empezar por decir que la jugada de alfil a E6 es claramente un error. Las blancas siguen con D5 ganando tiempos y luego pueden recuperar el peón o plantearse la posibilidad de expulsar también el caballo con el avance del otro peón. La jugada E6 es modesta y no especialmente mala, pero las blancas capturan en C4 y han logrado una interesante ventaja sin mucha oposición. Precisamente lo que se proponían con el gambito. La jugada mejor y más ambiciosa es el sacrificio de peón E5. Para las blancas no sería bueno aceptarlo, pues tras el cambio de damas, el caballo salta a G4 y las negras quedan con un peón de ventaja, mientras que el rey blanco pierde el derecho al enroque. El avance blanco a D5 permite a las negras un ataque rápido en el centro con C6, seguido de la salida del alfil y el enroque, con lo que quedan muy bien. Por eso las blancas juegan habitualmente su caballo a F3, a lo que las negras cambian en D4. Con ello, aunque terminarán perdiendo el peón que llevan de ventaja, obtienen un juego bastante libre. Sus dos alfiles ya tienen salida y el avance E5 ha quedado justificado. Recordad, el objetivo de las blancas en el gambito de dama es apartar el peón negro de D5 para poder dominar el centro con E4. Vamos a estudiar algunas redes de mate típicas, protagonizadas por dama y caballo. Dadas las características de su movimiento, estas dos piezas se complementan muy bien. Como siempre, comenzaremos por mostraros algunos de los esquemas más frecuentes con esta combinación de piezas. Aquí tenemos dos esquemas muy habituales de mate. Por parte de las blancas, la entrada de la dama en la casilla G7 apoyada por un caballo es uno de ellos. Por parte de las negras, en la parte inferior del diagrama, tenemos otra situación típica, basada en el jaque doble y que ya hemos visto anteriormente, el mate de la coz. Otro modelo frecuente, que vemos en el segundo ejemplo, está relacionado con la entrada de la dama en el enroque por la casilla H7, apoyada por un caballo en G5. Muchas veces, si las negras tienen una torre en F8, esta entrada es mate directamente, pero aquí el rey puede escapar, aunque recibe el mate una jugada después. Si jugasen las negras, podrían dar un tipo de mate que también conviene conocer, en el cual el caballo sirve para apartar el rey de la defensa de su dama con un jaque. Existen otros muchos esquemas de mate con la dama y el caballo, pero estos son los más importantes junto a los que estudiaremos en los ejemplos prácticos. Comenzaremos con una partida de uno de los más grandes jugadores de su tiempo, aunque nunca llegó a competir en el campeonato mundial, Paul Keres. En esta posición, Keres jugaba con negras, frente a un campeón mundial, el holandés EV. Podemos observar que su dama y su caballo están cooperando en el ataque al enroque, aunque de momento la dama blanca protege la casilla crítica G2. Precisamente eso es lo que da lugar a la maniobra ganadora. Ya sabemos que cuando una pieza está defendiendo un mate, se vuelve muy sensible a cualquier maniobra táctica que la desvíe de su tarea. En la partida, las negras jugaron el peón a C6, que es una buena jugada, pero quizás era más sencillo jugar antes la torre a C3, amenazando cortar la defensa de la dama con C6.
Entonces las blancas tendrían que mover su dama, previniendo esa amenaza, y las negras colocarían otro atacante sobre el punto G2. La única defensa blanca sería interponer el alfil, pero entonces las negras atacarían la dama y las blancas colapsarían. Kers jugó de otra manera, un poco más complicada pero también ganadora, como vamos a ver. Las blancas deben capturar el peón para seguir defendiendo el mate, y ahora sigue una bonita jugada de desviación con la torre. Naturalmente las blancas no pueden tomar la torre, pero además tienen que jugar su dama a D5 para poder responder a la entrada de la torre negra en la segunda fila, interponiendo su alfil. Y nuevamente Keres entrega su torre para desviar la dama blanca de su mejor casilla. Ahora, ante la amenaza de las negras de colocar la torre en la segunda fila, hay que retirar la dama a D2. Y por tercera vez, Keres sacrifica su torre. En esta ocasión, las blancas deben capturarla, pero no con su dama debido al mate, sino que hay que hacerlo con la torre, abandonando la defensa del punto F3. Y entonces, las negras ganan la dama y la partida. Hagamos una pausa para conocer mejor a Paul Kers, una de las grandes figuras del ajedrez. Keres nació en 1916 en Narva, Estonia, que por aquel entonces todavía formaba parte del Imperio zarista. Muy pronto destacó como gran ajedrecista y a los 20 años competía con los mejores del mundo, superándolos en muchas ocasiones. Tal fue el caso de los campeones mundiales Capablanca, Alekhine y Euve, a quienes aventajó en una de las competiciones más fuertes de todos los tiempos, el torneo Avro, que se jugó en Ámsterdam en 1938. Ello le valió la posibilidad de disputar el título al gran campeón mundial vigente, Alekhine. Sin embargo, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, al año siguiente, dio al traste con esa aspiración y el deseado encuentro no llegó a producirse. Además, Estonia fue invadida por la Unión Soviética y Keres tuvo bastantes dificultades durante ese periodo. Terminada la guerra, el campeón mundial había fallecido y para decidir quién habría de sucederle, se organizó un torneo en 1948 entre los 6 mejores que fue ganado por Botvinnik. En los siguientes 25 años, Keres se mantuvo entre los aspirantes al título mundial, llegando muchas veces hasta las últimas fases de los torneos clasificatorios. En 4 torneos consecutivos de candidatos al título mundial, Keres quedó segundo. Mientras tanto, sus resultados no eran inferiores a los campeones mundiales de su tiempo, frente a los que se desempeñaba de igual a igual. Por ese motivo, se le llamó el campeón sin corona. Keres falleció en 1975 de un ataque al corazón. Vamos a continuar nuestro estudio con nuevos ejemplos del tema. Es una posición donde las blancas pueden ganar y pone de manifiesto lo bien que se complementan la dama y el caballo en el ataque. La primera jugada es un sacrificio demoledor. La torre no puede ser capturada con el peón debido al jaque doble, pero tras la captura con el rey, sigue un bonito mate, donde puede verse la perfecta coordinación de las piezas blancas y cómo las casillas que no quita la dama las controla el caballo. Esto es lo que se llama optimización de los recursos disponibles. Vamos a ver otro ejemplo de ataque con dama y caballo. Nos encontramos ante un tema muy frecuente. La dama y el caballo atacan por las casillas débiles que han dejado en el enroque un fianqueto sin alfil. El ataque se conduciría fácilmente, si no fuera por un detalle importante. La dama negra está atacando a su homóloga, lo que dificulta un poco la tarea blanca. Veamos cómo pueden responder las negras al jaque del caballo. Lo primero que hay que advertir es que las negras no deben dar facilidades y jugar su rey al rincón. De otro modo, permitirían un jaque doble, seguido de un mate, tal como vemos en la siguiente secuencia. Lo mejor para las negras, como hemos dicho, es llevar el rey al rincón con rey H8, tras lo cual no existe ningún jaque a la descubierta bueno, ya que la dama blanca está atacada. Sin embargo, en la partida, las blancas encontraron dama G5, una continuación muy fuerte. La amenaza es colocar la dama en H6, lo que daría mate de modo inevitable.
Sería un típico ejemplo de un esquema de mate con dama y caballo que se presenta frecuentemente. Y realmente eso fue lo que sucedió, ya que las negras optaron por jugar su dama a d8 para atacar el caballo blanco y después de dama h6 tuvieron que abandonar. En efecto, si toman el caballo, dejan indefensa su torre y es también mate. Desde luego, la jugada de las negras con su dama a d8 no sirvió de nada. Pero de todas maneras, estaban perdidas, incluso con la mejor defensa, como vamos a ver a continuación. Si en lugar de dama d8, las negras hubieran jugado rey g7, las blancas hubieran vuelto a demostrar la excelente coordinación de sus piezas en el ataque. Observad cómo maniobran el caballo y la dama, aprovechando la indefensión de otras piezas negras. Y finalmente, las blancas consiguen dar otro mate muy típico, que hemos mostrado hasta el final, ya que es otro esquema habitual de mate con dama y caballo. Con esto ya hemos visto unos cuantos casos de mate con dama y caballo. Es hora de practicar lo aprendido con algunos ejercicios. Fijaos en la siguiente posición. Juegan las blancas, esta vez sin pistas. Se trata de encontrar la mejor continuación para ellas. Buscamos mates de dama y caballo. Tenéis de 3 a 15 minutos para resolverlo. Vamos ya a revisar la solución. Lo primero que llama la atención es que las blancas tienen una torre de menos, así que hay que buscar algo rápido y concreto. También se observa que la dama negra está bastante fuera de juego, pero plantea una amenaza mortal sobre d4. Una jugada razonable sería defender con rey e3. Así las negras tomarán el peón con el alfil y las blancas podrán entrar con su dama. De esta forma, parece que consiguen bastante contrajuego, tal vez suficiente para hacer tablas con algún jaque continuo con la dama y el caballo. Bastante bien a los que hayáis encontrado esta continuación. En cambio, mucho peor sería dejar que la dama negra entrase capturando en d4. Pero como veremos, las blancas pueden conseguir mucho más. Sobresaliente si habéis encontrado el sacrificio del peón con jaque, que permite a la dama blanca entrar directamente al ataque, y aprovechando el momentáneo encierro de la dama negra, que no ayuda en la defensa, montar un mortal esquema de mate con dama y caballo, como veréis a continuación. Las negras tienen que tomar el peón, pues de lo contrario las blancas ganan muy fácilmente. Es notable que ese peón interviene como parte de las fuerzas atacantes en el golpe final. Pero tras la captura del peón, la dama entra con fuerza y se coordina muy bien con el caballo, consiguiendo el mate en pocos movimientos. La dama y el caballo son dos piezas que se coordinan muy bien en el ataque. Vamos ya con otro ejercicio que posiblemente no os resultará muy difícil. En esta ocasión os voy a mostrar el desarrollo de una vieja partida en la que se llegó a la siguiente situación. Las negras consideraron que el ataque de los alfiles sobre su enroque podía llegar a ser muy peligroso y tomaron la decisión de eliminar uno de ellos cambiándolo por su caballo. La alternativa hubiera sido expulsar el peligroso caballo blanco con la jugada g6, aunque ello dejaba cierta debilidad en las casillas negras de su enroque después del cambio en e7. La pregunta que os planteo es, ¿hicieron bien las negras cambiando el alfil blanco o hubiera sido mejor expulsar el caballo con g6? Tenéis de 4 a 20 minutos para decidirlo, estudiando las posibles réplicas de las blancas contra ambas continuaciones. ¿Habéis encontrado la respuesta correcta? Vamos a comprobarlo. En principio, la opción de cambiar el alfil blanco debería ser preferible. El problema grave es que aquí las blancas tienen una respuesta que es inmediatamente ganadora. Las blancas atacan la casilla g7 y amenazan mate en una jugada. Las negras tienen que defenderse avanzando su peón,
Y entonces el jaque del caballo descubre el ataque sobre la dama negra y fuerza la ganancia de esta importante pieza. Esto fue lo que ocurrió realmente en la partida, y las negras enseguida se dieron cuenta de lo desesperado de su situación y decidieron rendirse. Con todos sus inconvenientes, era mejor la jugada G6. Es cierto que las blancas, tras el cambio en E7, mantienen cierta ventaja por las debilidades de las casillas negras del enroque enemigo, pero el caballo negro puede defenderlas aceptablemente y en todo caso, eso era mucho mejor que perder la dama, como ocurrió en la partida. Por tanto, felicidades si habéis visto el peligro y optado por la jugada del peón. Y si no ha sido así y habéis preferido el cambio, os puede servir de consuelo saber que era una jugada con cierta lógica y que también fue la decisión que tomó el jugador de las negras en la partida que os he mostrado. Sin embargo, no fue una decisión acertada. Y vamos con un nuevo ejercicio, donde tenéis que jugar con las piezas blancas para conseguir el mate. La cuestión es pensar si existe alguna buena continuación de ataque para las blancas y tratar de averiguar cómo hay que seguir. Tenéis para ello de 3 a 15 minutos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Habéis encontrado algo prometedor? Efectivamente, hay una continuación muy buena. Vamos a verla. Las blancas pueden cambiar los peones y a continuación sacrificar la calidad para debilitar el enroque negro. Con ello, el caballo blanco puede ocupar una excelente casilla central, mientras que su dama puede entrar decisivamente por H6, consiguiendo un ataque muy fuerte. Las negras nada pueden hacer, pero veamos cómo continúa la partida. La dama y el caballo montan un esquema de mate que ya nos es conocido. La defensa desesperada de las negras con el alfil se contesta con el salto de caballo, que amenaza un nuevo mate. Las negras tienen un jaque, pero no ayuda mucho. Y cuando la torre defiende el jaque, otro jaque de dama lleva a un mate inminente. Enhorabuena si habéis encontrado esta continuación de ataque, que es un buen ejemplo de la fuerza del tándem dama y caballo. Muy buenas, saludos de nuevo. Hoy voy a hablaros del tándem de ataque dama y caballo, dos piezas que se complementan de maravilla. Os mostraré una partida en la que tuve ocasión de aprovechar su excelente coordinación. Corría el año 84 y me estrenaba en el Campeonato de España. Conduciendo las piezas negras, había alcanzado una posición de ataque muy prometedora contra uno de los favoritos del torneo y me correspondía jugar. Si os parece, lo vemos. Este es el momento crítico en el que, con dama y caballo al ataque, encontré una jugada muy precisa que de pronto coordinaba todas mis piezas. Observad que tengo atacado el alfil, hay igualdad material, el rey blanco ha perdido la protección de sus peones y mi dama, mi caballo y mi alfil están atacando, pero no es fácil encontrar el modo de seguir. Después de repetir varias veces movimientos con la dama y el rey, encontré la jugada caballo G4. Un sacrificio que las blancas deben tener cuidado en aceptar. Si toman el caballo, seguiría jaque. El rey blanco juega a G2, sigue jaque de nuevo, y el rey blanco se ve obligado a ir a F3 o a F1. En el momento en que lo hace, recibe un nuevo jaque, no puede regresar a G1 porque recibiría mate con alfil H2, intenta huir al centro, pero le obligamos a ocupar la casilla E2 con alfil B4. Y por fin, el jaque en G4 gana la torre. La torre blanca indefensa es objeto de este tema táctico del jaque doble que inmediatamente gana la partida. Bien, como habéis podido comprobar, la captura del caballo no es recomendable. Mi rival optó por traer su dama a la defensa. Vamos a verlo. Después de caballo G4, las blancas
defendieron con dama G1. De este modo, se protegen ante la amenaza dama H4, que habría llevado de lo contrario a un rápido mate. A pesar de todo, se jugó dama H4, el blanco tiene que jugar rey G2, y aquí recuerdo que nos quedaba muy poco tiempo, la partida había alcanzado una tensión enorme, y encontré otra bonita jugada de caballo, el golpe táctico caballo por F2. El tema táctico se repite, el caballo se sacrifica nuevamente, especulando con el hecho de que la torre blanca en E6 no está defendida. Efectivamente, si las blancas capturan el caballo, de nuevo sigue el jaque en H2 y el jaque en H3 y la torre blanca cae. Bien, ante eso, las blancas optaron, después de caballo por F2, optaron por capturar el alfil. Torre por D6. Siguió caballo por D3 y aquí vemos cómo, después de las complicaciones, las negras emergen con peón de ventaja, pero lo más importante es que el rey blanco sigue en una situación muy precaria y además la dama y el caballo negros siguen coordinando el ataque de modo fantástico. Siguió caballo C5, jaque, rey F1 y ahora, como pasa con frecuencia, se incorporan los últimos efectivos, torre E8, la entrada de esta torre tiene un resultado ya inmediatamente decisivo. Las blancas no son capaces de ofrecer resistencia por mucho tiempo. Siguió el blanco intentando defender solo con la dama, pero enseguida recibe jaque mate. Un buen trabajo del caballo negro. Espero que os haya gustado. Gracias en gran medida a esta victoria logré quedar subcampeón de España en mi primera participación. Como conclusión, atención a esta frase que aprendí de un amigo hace muchos años. Dama y caballo al ataque valen más que dama y dama. No es estrictamente cierta, pero será útil recordarla. Nos vemos. En algunas posiciones, un bando puede tener desventaja material, pero poseer otras ventajas que hagan que su situación sea buena o incluso favorable. Estamos hablando de la compensación por el material, que también vamos a estudiar. Esta compensación puede ser temporal o permanente, según su duración, aunque no siempre están claras las diferencias. Lo vamos a exponer con algunos ejemplos. Un fuerte ataque puede ser la mejor de las compensaciones, aunque hay que recordar que es una compensación temporal y si no aprovechamos nuestras opciones, el rival puede defenderse y quedarse con la ventaja material. Esta es una partida clásica, jugada en 1921 por el gran maestro Ninzowitsch. Las blancas tienen un desarrollo superior, con 3 piezas menores ya en juego, a cambio de un peón. Esta suele ser una muy buena compensación en la apertura, pero hay que sacar partido de ella antes de que el contrario termine su desarrollo y la compensación desaparezca. Con su jugada de dama, Ninzowitsch prepara el enroque largo para poner su rey a buen recaudo y activar sus torres. Su rival intenta abrir juego para alguna de sus piezas y expulsarlas del adversario, pero Ninzowitsch ignora el ataque sobre su caballo y con su sacrificio abre multitud de líneas de ataque sobre el rey negro que permanece en el centro. Observamos cómo las dos columnas centrales se han abierto y las torres blancas están en disposición de ocuparlas. Por fin, las negras desarrollan su caballo, pero los fuegos artificiales comienzan de inmediato, cuando las blancas sacrifican su alfil para despejar las columnas centrales. Se amenaza mate con la dama en D8, así que las negras tienen que capturar el alfil, puesto que si desarrollan su alfil a E6, recibirían un rápido mate tras la eliminación del defensor.
y la entrada en D8, tal como vemos. El rival de Ninjovic capturó el alfil, pero el jaque de la torre dio paso a un remate brillante. Las negras no podían tapar con su alfil en E6, pues recibirían mate en una jugada. Observad lo importante que es el concepto de la clavada y el dominio de las columnas centrales. Así que las negras debieron cubrirse con el otro alfil. Pero se produjo el cambio en C6. Si ahora capturaban el alfil, recibirán un mate similar con la dama en D8, gracias a la clavada. Por ello, en la partida trataron de salvarse huyendo con el rey, pero siguió un espectacular remate con el sacrificio de dama que forzó un bonito mate. Esta es una de las partidas más famosas de principios del siglo XX y hemos visto cómo la compensación por el material era un ataque directo al rey en el centro, situación que las blancas aprovecharon de modo magistral. Otras veces, la compensación por el material consiste en factores relacionados con la posición. Estos factores suelen ser más duraderos y lo aclararemos con un ejemplo. Tenemos una posición de una partida jugada en 1914, con Ninjovic de nuevo como protagonista. Pero esta vez su rival era un hueso mucho más duro de roer, el campeón mundial José Raúl Capablanca. Las negras tenían un peón de menos, pero esta vez su compensación era diferente y basada en factores de la posición. En efecto, sus piezas estaban muy bien colocadas y ejercían presión sobre el flanco de dama enemigo. Su caballo en C4 y su alfil en la gran diagonal tenían posibilidades muy activas y las torres negras podían actuar muy bien en las columnas A y B. Capablanca comenzó por ocupar una de esas columnas y pronto se le presentó la posibilidad de recuperar su peón, aunque quería más. Eliminó el alfil enemigo e invadió con la dama casillas buenas en el flanco de dama. Las negras no tenían prisa en recuperar el peón y continuaron activando el resto de piezas. La posición blanca era difícil de jugar y colocar su dama en E3 no fue bueno, pues las negras ganaron un tiempo con la amenaza de jugar su alfil a D4. Con las siguientes jugadas se vio claramente que la presión de las negras era tal que pronto las blancas no pudieron evitar una importante pérdida de material. Como vemos, la amenaza de capturar en C3 era prácticamente decisiva, pues el caballo no tenía retiradas posibles. Ninjovic optó por una medida desesperada, sacrificando la calidad, pero Capablanca no tuvo dificultades para ganar la partida poco después. En este caso, las negras tenían una buena compensación por el peón de menos, pero no era un ataque, sino una mejor colocación de piezas que ejercían una molesta presión sobre la posición adversaria. Veamos un ejemplo similar, pero más moderno. Esta posición es de una partida entre los grandes maestros Nun y Portisch, del torneo jugado en Wijk-aan-Zee, en 1990. La situación está materialmente igualada, pero veremos que las blancas tienen algunos problemas. Las negras amenazan ganar material colocando su alfil en D4, y si las blancas lo previenen apartando su rey, el alfil negro se instala en la casilla y luego, con su caballo en F6, las negras ejercerán una fuerte presión sobre el peón en E4. Tal vez la partida esté equilibrada, pero las negras tienen una posición muy cómoda. En esa situación, el gran maestro inglés John Nunn, un jugador de estilo muy emprendedor, optó por sacrificar un peón. Vamos a ver cómo siguió la partida. El peón se perdió, pero las blancas eliminaron el alfil enemigo. A cambio del peón, las blancas obtenían varias ventajas posicionales. Por un lado, tenían un fuerte alfil, que atacaba puntos clave del enroque enemigo. Además, la estructura de peones negros en el flanco de dama había quedado seriamente dañada, con peones doblados y aislados en ese sector. Todo esto ya era suficiente compensación por el peón y, de hecho, tras unas pocas jugadas, se vio claro que las blancas estaban un poco mejor. Portisch reconoció esto y optó por devolver el peón. Y aunque las blancas todavía estaban en mejor situación, la partida terminó en tablas unas jugadas después.
Hemos visto cómo las blancas, que estaban en una posición algo delicada, pudieron tomar la iniciativa con el sacrificio de peón, obteniendo una muy buena compensación posicional. En este caso, el sacrificio fue una buena arma defensiva. Ahora que ya hemos aprendido lo suficiente de este tema, vamos a ver si podemos emular a los maestros resolviendo algunos ejercicios. Empecemos. Por si fuera poco con una sola pregunta, en este ejercicio vamos a plantear una doble cuestión. Juegan las blancas. En primer lugar, se trata de decir qué jugada os gusta más en esta posición. No hace falta calcular mucho, pues no hay nada muy forzado, y se trata de elegir algo intuitivamente. La segunda pregunta es si creéis que existe suficiente compensación por el peón entregado. Tenéis de 3 a 15 minutos para responder. Adelante. Vamos a comprobar las respuestas a ambas cuestiones. La jugada más lógica es colocar el caballo en B3, ganando un tiempo para controlar la importante casilla C5, donde paralizará el juego de las negras en el flanco de dama. Hay que decir que las blancas tienen suficiente compensación por el peón de menos, gracias a su fuerte centro de peones, mientras que las negras tienen dificultades para liberar su juego y su alfil en B7 está bastante mal, bloqueado por sus propios peones. El gran maestro cubano Lázaro Bruzón, que jugaba con las blancas, supo aprovechar su ventaja y acabó ganando esta partida en el año 2001. Por lo tanto, la compensación era suficiente. Felicidades si lo habéis visto así. Este ejercicio tiene cierta dificultad. A ver cómo lo resolvéis. Os adelanto que encierra una doble solución. Las negras tienen un peón de menos y debéis decidir si la compensación es suficiente. Un importante detalle es que en esta ocasión le toca jugar a las blancas. ¿Cuál es su mejor jugada? Podéis tomaros de 4 a 20 minutos para contestar a ambas preguntas. Vamos a ver la solución. En este caso no existe ninguna compensación por el peón. Las blancas tienen sus piezas muy bien colocadas y dos peones ligados y pasados en el flanco de rey. Si jugasen las negras, podrían mover su caballo a F5 y lograr alguna presión con la clavada sobre el alfil en H5. Pero juegan las blancas y tienen varias formas razonables de oponerse a esto. Por ejemplo, colocar su alfil o la dama en F3. Pero lo más fuerte es jugar la dama a E6. Mantienen su presión y ataca el alfil en E7, preparando el avance de los peones del flanco de rey. Vamos a ver, sin demasiados comentarios, el desarrollo de esta partida, jugada entre dos grandes maestros en el año 1990. La partida siguió con los movimientos que aparecen en pantalla y en pocas jugadas las negras se vieron en posición desesperada y tuvieron que rendirse. Espero que no os haya costado mucho ver que esta vez la compensación por el peón no era suficiente. Y si además habéis encontrado la jugada de la dama a E6, os felicito. Vamos a por un nuevo ejercicio. Tenemos una posición tomada de una partida jugada en el año 1996 entre dos grandes maestros. La cuestión es, por una parte, encontrar la mejor continuación para las blancas, a quienes les toca jugar. Por otra parte, debéis valorar la situación si las blancas juegan su peón a E6 y las negras lo capturan. Si esta continuación no os convence para las blancas, debéis tratar de encontrar algo mejor. Como esta vez la solución es algo complicada, vamos a daros bastante tiempo. Podéis tomaros de 6 a 30 minutos para responder. ¿Lo tenéis ya? Pues vamos a ver la solución. Lo primero que podemos comprobar es que las negras atacan el peón E5 con 4 piezas, mientras que las blancas lo defienden con 2. Esto implica que, salvo que exista una secuencia táctica que lo evite, el peón está perdido. Y la solución de entregarlo en E6 salta a la vista.
Cuando las negras lo capturen, esos dos peones doblados y aislados en el centro suponen una buena compensación para las blancas. En posiciones similares, el sacrificio de un peón en E6 ha pasado a ser una entrega temática por sus excelentes resultados prácticos. En este caso, el sacrificio del peón está justificado por la ausencia de buenas alternativas. Veamos esas otras continuaciones. Supongamos que las blancas jueguen su dama a E4, una opción que parece tentadora. Se ataca la torre y el caballo en G4, pero las negras se defienden con el jaque y a continuación pueden capturar el peón. Tampoco es bueno jugar el alfil a E4, atacando la torre. Las negras sacrifican la calidad para llevar el ataque al punto H2 y consiguen un ataque muy peligroso. En la posición final de esta variante, las negras ya tienen 3 peones por la torre entregada, pero además, varias de las piezas blancas no juegan. De momento, ningún papel relevante. En suma, las negras tienen amenazas muy fuertes contra el rey blanco, así que podemos hablar de que la compensación de las negras por la torre es muy buena. Esto demuestra que las blancas no tienen alternativas satisfactorias al sacrificio del peón. Pero vamos a valorar ahora la posición tras dicho sacrificio. Después de E6, las negras toman el peón y ya hemos visto que la compensación es buena. Tan solo hay que evitar recuperarlo de inmediato, pues entonces las negras quedan con ventaja. Veamos qué pasaría si las blancas cometen el error de jugar dama por E6. Las negras atacan la dama enemiga y nuevamente descubren el ataque sobre H2. La caída del peón blanco revela también la acción de la dama negra sobre el enroque blanco. En la partida, las blancas jugaron mejor y tras dama H4 obtuvieron una compensación muy razonable por el peón. Repasamos brevemente el desarrollo de la partida, para que veáis cómo acostumbra a seguir el juego en estas situaciones. Las blancas completaron su desarrollo y se produjeron nuevas simplificaciones, mientras permanece la debilidad de los peones centrales negros. Poco después se firmaron las tablas, dado lo equilibrado de la situación. Y eso ha sido todo. Si habéis resuelto este ejercicio, os felicito. Espero que hayáis tomado buena nota de ese sacrificio de peón, que deja a las negras con 2 peones doblados y aislados, lo que suele ofrecer una compensación satisfactoria. En los finales es cuando más se nota la importancia de la ventaja material. El bando superior casi siempre gana la partida, pero vamos a estudiar la técnica necesaria para convertir esa ventaja en victoria. Básicamente, existen 3 formas de lograr nuestro objetivo. Una variante forzada que gane la partida, el paso a un final más sencillo, o si la posición todavía no está madura, seguir mejorándola para aumentar nuestra ventaja. Muchas veces, una posición ventajosa puede resolverse mediante un camino directo que lleva a la victoria, y solo es cuestión de encontrarla. De este modo, acortamos mucho la ruta al triunfo. Las blancas tienen 2 peones de ventaja, pero ahora se enfrentan a ciertos problemas que podrían reducir su ventaja, pues tienen amenazados su caballo y varios peones. Uno de esos peones, el que está en C5, podría ser muy valioso al estar tan avanzado. A las negras no les resultará fácil pararlo. Así que vamos a investigar si avanzando nuestro peón, aunque perdamos el caballo, podemos conseguir una ventaja ganadora.
Efectivamente, vemos que tras tomar el caballo, las negras solo tienen una forma de parar el peón, pero la torre blanca se interpone en el camino y la coronación es un hecho. En este caso hemos encontrado una variante que, de modo forzado, llevaba a la victoria. Solo ha sido necesario encontrarla y calcular que todo el desarrollo era obligado. Otras veces el objetivo se consigue cambiando algunas piezas y pasando a un final donde ganar resulta sencillo. Al bando que tiene ventaja material casi siempre le conviene cambiar piezas para que se note más su ventaja. Imaginemos un partido de fútbol. 11 contra 10 sin duda es una ventaja, pero lo es mucho más 5 contra 4 y ya no digamos 2 contra 1. Aquí las blancas tienen un peón de ventaja, pero los finales de torres siempre son difíciles. Sin embargo, existe una variante que simplifica la posición al forzar el cambio de torres. Veámosla en el tablero. También esto era una variante forzada, pero ahora no hemos necesitado calcular hasta el final, como antes. Basta saber que sin las torres resulta más fácil ganar. Veamos cómo. Las blancas tienen varias formas de hacerse con el triunfo. Una de las más sencillas es reparar la creación de un peón pasado en el flanco de rey y cuando el negro quiera detenerlo con su rey, preparar el avance de otro en el flanco de dama. Hemos visto dos métodos muy directos y eficientes para aprovechar la ventaja material. Pero no siempre están disponibles y en ese caso lo que debemos hacer es seguir mejorando nuestra posición. ¿Cómo conseguirlo? Lo mejor es que se lo preguntemos a nuestras propias piezas. ¿Cuál de ellas puede mejorarse? Y descubierto esto, ya tendremos un camino a la vista. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. Si las blancas intentan seguir una línea forzada avanzando su peón, vemos que el rey negro se acerca y las negras controlan bien su avance. Aquí el resultado no sería claro. Como los métodos anteriores no dan resultado, tenemos que intentar mejorar nuestra posición. En este caso, las blancas deben mejorar la posición de su rey, que no está interviniendo de modo eficaz. Recordad, si no existe una variante forzada que gane la partida, ni una forma de simplificar la posición y pasar a un final más sencillo, todavía queda el recurso de seguir mejorando la posición de nuestras piezas. Las blancas acercan su rey al centro. Si las negras tratan de acercar el suyo, se pueden encontrar con problemas, pues el salto del caballo les ataca dos peones. Deben evitarlo, y las blancas continúan avanzando con su rey. Ahora, tras rey F5, las blancas impiden que el rey negro se acerque y dejan a su adversario en una posición muy pasiva. Tras esto, ya pueden avanzar su peón, lo que mejora todavía más su posición, aunque todavía no tengan una idea concreta de cómo van a ganar. Esto ya se verá más claro cuando coloquen sus dos peones en la quinta línea y los apoyen con su caballo desde G4, con lo que ganarán fácilmente. Ya hemos visto los tres métodos más importantes para aprovechar la ventaja material. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Pero recuerda que, por orden de importancia, lo primero es la variante forzada, que lleva directa a la victoria. Luego la simplificación, que la hace más sencilla. Y si ninguna de las dos existe, hay que aumentar nuestra ventaja mejorando la posición de nuestras piezas. Vamos con el primero de los finales, donde debéis encontrar el mejor modo de aprovechar la ventaja. Las blancas tienen un peón de más y les toca jugar. ¿Cuál creéis que es la mejor continuación? Tiempo de 2 a 10 minutos. Vamos con la solución, que en este caso consiste en el método de simplificación. Observemos. La simplificación es aquí doblemente importante, pues la posición del rey blanco, habiendo damas y torres, no es nada segura. Cambiamos las torres y a continuación forzamos el cambio de damas con el jaque. Con ello alcanzamos un final de caballos donde tenemos un peón de más y la posibilidad de crear un peón pasado en el lado más alejado de donde está el rey negro.
Fijaos que ahora las blancas están planteando una nueva simplificación. Otra vez emplean el mismo método. Las negras no aceptan el cambio, ya que entonces no podrían detener el peón pasado que surgirá en el flanco de dama. Por ello intentan un contraataque, pero ahora su caballo queda descolocado y las blancas lo aprovechan para crear un peón pasado. Las negras han conseguido detener momentáneamente el peón, pero ahora interviene decisivamente el rey blanco y la victoria se consigue sin dificultades. Felicidades si habéis encontrado esta maniobra de simplificación, que facilitaba mucho el triunfo y era el método correcto en esta posición. En ocasiones, se utilizan otros métodos diferentes a la simplificación para hacer valer nuestra ventaja. Vamos a ver un ejercicio en el que tendréis que aprovechar un peón de ventaja. Mueven las blancas. ¿Cómo tienen que jugar? Os daremos algo más de tiempo, de 3 a 15 minutos. ¿Qué tal? ¿Lo habéis encontrado? Vamos a comprobarlo. Las blancas disponen de varias continuaciones razonablemente buenas. Por ejemplo, no está mal llevar la torre a atacar los peones negros del flanco de rey. Pero de ese modo, las negras consiguen activar sus piezas y crear algunas molestas amenazas. Si habéis encontrado esta continuación, debo deciros que está bastante bien, aunque no es el mejor camino. Otra posibilidad sería colocar el rey en B2, para quitar casillas a la torre adversaria, aunque las negras pueden colocar su rey en C4 para liberarla. También esta era una buena opción, y debo felicitaros si optasteis por ella. Sin embargo, una mención especial para los que os habéis dado cuenta de que aquí existe una variante forzada que lleva a la victoria. Efectivamente, hay una continuación que gana de modo forzado. Las blancas sacrifican su peón en G5 para crear un peón pasado que las negras no podrán parar. La variante es muy simple. Después de que las negras capturen el peón, el otro queda pasado y avanza dama imparablemente. Excelente si habéis tenido en cuenta esa maniobra forzada, que gana la partida. En muchos finales, la coronación de un peón se puede alcanzar con una combinación. Prestad atención a esa posibilidad, especialmente si tenéis algún peón avanzado. Y vamos con un ejercicio algo complejo, en el que emplearemos otro de los métodos estudiados para imponer la ventaja. También aquí las blancas, a quienes toca jugar, tienen un peón de más y hay que encontrar la mejor manera para aprovecharlo. ¿De qué forma? Tiempo de 3 a 15 minutos. Analicemos las posibles continuaciones para compararlas con vuestra solución, aunque ya os adelanto que esta vez no hay ninguna variante forzada. En efecto, lo primero que seguramente se nos habrá ocurrido es buscar algo forzado, con el avance del peón F, pero las negras consiguen contrajuego, movilizando sus peones del flanco de dama y no se ve nada concreto para ganar. En este caso, lo único que logramos es cambiar peones, que no es la idea del método de simplificación, en el que se busca el cambio de piezas. Otra posibilidad de buscar una variante forzada es la jugada del caballo a C4, para atacar el peón, pero las negras lo defienden fácilmente y de nuevo amenazan poner en marcha sus peones. Tampoco es suficiente el intento de mejorar la posición del rey acercándolo al centro, que es respondida con el avance del peón. Por lo tanto, si no hay nada forzado ni se puede pasar a un final más simplificado, habrá que mejorar la posición, aunque ahora ya tenemos identificada la amenaza de las negras de poner en acción sus peones en el flanco de dama. Hay una forma de ganar muy sencilla, colocando el peón en C4. Con ello las blancas mejoran mucho su posición. Si ya tenían una mayoría de peones de 3 contra 1 en el flanco de rey, ahora neutralizan la que tiene el negro en el flanco de dama, eliminando toda posibilidad de contrajuego en ese sector. Ahora los dos peones blancos en el flanco izquierdo valen tanto como los negros, así que la ventaja de las blancas ha aumentado. Además, el peón en C4 está mucho mejor que en C3, pues ya no puede ser atacado por el alfil contrario. Después de eso, las blancas están amenazando ganar un peón con el salto del caballo a D5, y las negras tienen que adoptar una actitud pasiva. Veamos cómo podría seguir la partida.
Tras la jugada rey e6, las negras han evitado lo peor, aunque de un modo totalmente defensivo. Las blancas pueden ganar de varias formas, pero la más sencilla es llevar su caballo a e5 para atacar la debilidad negra en g6. Ahora, las negras, para no perder un peón, tienen que aceptar la simplificación, lo que deja a las blancas un final muy simple de ganar avanzando sus peones. Mi enhorabuena si habéis optado por la jugada del peón a c4. En este caso, se trataba de mejorar nuestra posición al tiempo que se impedía que el adversario pudiera mejorar la suya. Recordad, al bando que tiene ventaja le conviene cambiar las piezas, pero no los peones. Cuantos menos peones queden, menos posibilidades de ganar habrán. Y con esto hemos llegado al final. Espero que os haya resultado ameno e interesante y que hayamos conseguido transmitiros nuestra pasión por este bello juego.